Buenas tardes nuevamente. Les pedimos que tomen sus asientos, por favor. Señores, señores, muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos ustedes a la Reunión Nacional de Estadística que se lleva a cabo en el marco del Día Mundial de la Estadística, convocado por la Organización de las Naciones Unidas. Hoy nos encontramos aquí para celebrar los múltiples logros de la estadística oficial en México. Saludo a quienes nos acompañan en el Presidium: Fabián García Nocetti, director del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM y más. Saludo también a Eduardo Sojo Garza Aldape, presidente de este Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Buenas tardes. Saludo de igual manera a Raúl Suárez de Miguel, asesor de la OCDE, quien nos ofrecerá más tarde una conferencia. Cedo el micrófono para la inauguración de este evento. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Doctor Eduardo Sojo Garza Aldape, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Doctor Raúl Suárez de Miguel, de la OCDE. Distinguidos invitados, estimados colegas, comunidad de estadística, señoras y señores. Es para el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, al cual represento, de gran importancia el colaborar con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y la Asociación Mexicana de Estadística, en la octava Reunión Nacional de Estadística, en el marco del Día Mundial de la Estadística, que en esta ocasión se celebra con el propósito de reconocer los diversos logros de la estadística oficial en México y de revisar la experiencia de integración del Sistema Nacional de Investigación y de Información Estadística y Geográfica, sobre todo con el propósito de revisar sus logros, pero también sus pendientes. Es particularmente importante, ya que este foro constituye un espacio para la reflexión respecto a los principales desafíos de la estadística oficial, los cuales enfrentará en los próximos años, tales como las tendencias de las necesidades de información, los avances en las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como las innovaciones en materia de estadística. Estos desafíos tienen una relación muy directa y una gran pertinencia con la vocación de nuestro instituto, el IMAS, que se ha centrado precisamente en la investigación y el desarrollo de las matemáticas aplicadas, siendo la estadística un área fundamental, así como la investigación en computación y el desarrollo de las tecnologías de la información de una manera más amplia. El desarrollo académico y la formación de recursos humanos en materia de estadística se ha llevado a cabo a través del programa de maestría y doctorado de Ciencias Matemáticas y de la especialización en Estadística Aplicada, que tiene sus antecedentes en la maestría correspondiente, fundada en 1972, y de la especialización en Estadística Aplicada, fundada en 1981, cuya sede académica fue el mismo Departamento de Estadística y Probabilidad en el IMAS. Este programa, sin perder la esencia de los programas anteriores, recogió las experiencias de sus antecesores y se fortaleció con la creación también del doctorado. Los programas han tenido un enorme impacto en el desarrollo de la estadística del país, permitiendo que una numerosa cantidad de egresados de esta disciplina formen parte estratégica y se integren a los sectores público y privado, así como a las instituciones de investigación y docencia. Respecto a la investigación científica, se realiza investigación básica y se desarrollan modelos para describir fenómenos de otras disciplinas y con aplicaciones concretas a problemas muy diversos de relevancia nacional, como por ejemplo el diseño de encuestas de opinión electoral, los conteos rápidos,
la creación de modelos de epidemias o de la contaminación y el medio ambiente, así como la construcción de tablas de mortalidad, evaluación de opciones financieras, entre muchos otros. La estadística oficial ha ampliado sus alcances para entender y atender las necesidades de información de la población, que requiere estadísticas cada vez más diversas, cada vez más complejas, para el desarrollo de sus actividades. Esto coincide con el proceso de avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones, áreas de gran interés para no solamente Lima, sino las diversas entidades y académicas e instituciones que realizan investigación en el área. También el avance en las tecnologías de la información hace posible que se incremente de manera muy amplia el número de usuarios activos y potenciales de este tipo de información, así como el proceso de generación de información, generando sobre todo nuevas oportunidades y nuevas posibilidades para hacer que la información llegue a quienes la necesitan en el momento adecuado. Finalmente, consideramos que los trabajos de reflexión realizados durante esta reunión y las conclusiones resultantes serán determinantes en el curso del desarrollo de la estadística oficial, considerando las tendencias en materia de las necesidades de información, los avances en las tecnologías de la información y las comunicaciones, y sobre todo las innovaciones en las disciplinas estadísticas. Muchas gracias y enhorabuena. Bien, muy buenas tardes a todos. Esta semana es una semana especial para la estadística, y este día en lo particular porque por primera vez se celebra el Día Mundial de la Estadística. Y en muchos países del mundo se están celebrando eventos como este, y cada uno con sus diferentes modalidades, porque se trata de celebrar los logros de la estadística, y en ese sentido, en primer lugar estarán los productores de estadística, pero no solo se trata de celebrar a los productores de estadística, se trata de celebrar también los usos de la estadística. El Día Mundial de la Estadística entonces va más allá de la propia producción de estadísticas, también tiene que ver con el uso que se le da a esta información. Y a nosotros en el instituto se nos ocurría juntarlo, con la Reunión Nacional de Estadística, con la 8ª Reunión Nacional de Estadística. Y también se tuvo la iniciativa de no hacerlo solos, sino hacerlo con la Asociación Mexicana de Estadística y con el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y de Sistemas de la UNAM. Quizás difícilmente en el mundo vamos a encontrar una celebración como la que estamos teniendo en México, que nos estamos dando la oportunidad de no tener un día para reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo de la estadística, sino nos estamos dando la oportunidad para tener 3 días con este propósito. Me parece que es un lujo, es un privilegio, porque además se da en un contexto completamente diferente. Es la primera reunión nacional de estadística que se da en el contexto de un nuevo marco jurídico, de un INEGI autónomo y de un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Se da en un entorno donde estamos poniendo los cimientos de este Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, donde tenemos una visión de largo plazo y un programa de mediano plazo, y estamos estructurando el programa anual, pero no del INEGI, sino de todo el sistema. Se da en el contexto donde tenemos 27 comités técnicos especializados, donde participan 289 instituciones del Estado y cada uno con su programa de trabajo a 3 años. Se da en el contexto también de muchos cambios a nivel mundial, de avances tecnológicos que hace muy poco parecían inimaginables y que tienen implicaciones serias en el trabajo que hacemos todos nosotros, tanto en cuanto al levantamiento como al procesamiento y uso de la información
estadística y geográfica, y también se da en un entorno de usuarios cada vez más sofisticados, cada vez más exigentes, que demandan que la información sea cada vez más oportuna, más amplia y que esté en formatos a los que no estábamos acostumbrados hace algunos años. Me parece que es un lujo, un privilegio que nos demos esa oportunidad. Y en ese espíritu, las recomendaciones tradicionales que damos aquí en el INEGI, en eventos como estos, es que sepamos dialogar y que sepamos escuchar. Que sepamos dialogar en el sentido estricto de la palabra dialogar, que significa cambiar de silla, ver las cosas desde la perspectiva del otro. Y que sepamos escuchar, sabiendo que al escuchar corremos el riesgo de aprender. Y ese riesgo, particularmente los servidores públicos, tenemos que correrlo todos los días y tenemos que correrlo particularmente en reuniones como esta. Keynes decía que los seres humanos generalmente subestimamos el poder de las ideas. El hecho de que todos estemos aquí demuestra que nosotros pensamos diferente, que nosotros creemos en el poder de las ideas para mejorar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Y qué bueno, los felicito por ello, pero también disfrutemos enormemente el privilegio de reflexionar durante estos 3 días sobre la estadística. Bienvenidos todos y muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Me pidió el presidente del INEGI que presentara a nuestro conferencista Raúl Suárez de Miguel. Al final de la presentación de la semblanza de Raúl, van ustedes a entender por qué me pidió el presidente del instituto que hiciera yo la presentación, cosa que me da un enorme gusto. Raúl Suárez de Miguel estudió la licenciatura en Filosofía en Friburgo, Suiza, y después también allí en Friburgo estudió la maestría en Administración Pública en Suiza. Actualmente vive también ahí en Suiza, vives en Friburgo, y ha trabajado durante 8 años en la OCDE en diferentes trabajos. Tiene una experiencia de haber sido comisionado por la OCDE en 20 países en 4 continentes, con diferentes tareas muy relacionadas con la evaluación de los derechos humanos y la gobernabilidad democrática. Es un mexicano, Raúl, que ha trabajado en la Oficina de Estadísticas de Suiza. Yo no sé cuántos mexicanos han trabajado en la estadística de Suiza, pero aquí está uno que realmente nos da muchísimo gusto que los mexicanos también tengamos esa proyección internacional. En esa oficina fue jefe del Departamento de Relaciones Internacionales de las Estadísticas de Suiza y también estuvo trabajando en un grupo que redactó la Carta de Principios Fundamentales de la Estadística Oficial. También en su trayectoria profesional ha sido investigador y profesor en la Universidad de Friburgo, trabajando además como miembro del equipo editorial de esa misma universidad. Actualmente es el coordinador en la Oficina de Estadísticas de la OCDE, responsable de trabajar con el INEGI, con el Foro Científico y Tecnológico, el BID, la CEA-CEPAL y la ONU, en este seminario que estamos de manera conjunta organizando para mayo del año que entra sobre cómo medir el progreso de las sociedades.
Es un proyecto muy importante en la OCDE, tengo entendido, Raúl. Es un proyecto prioritario de la OCDE. Este foro regional es un foro preparatorio de la gran conferencia, cuarta conferencia que se va a llevar a cabo en la India en el 2012. Estamos trabajando con Raúl. Él vino de Suiza a México, Aguascalientes, y terminando su conferencia se regresa a la Ciudad de México, donde va a participar también con una ponencia en este foro que está organizando Televisa en Tlatelolco. Entonces, pues, te agradecemos mucho, Raúl, el esfuerzo que hiciste de venir de tan lejos para platicarnos de qué se trata este tema que estamos organizando y poniendo en punto para el año que entra, y de la experiencia tuya en todos estos países donde has trabajado durante todos estos años. Te damos la bienvenida y el detalle humano. Yo a Raúl lo conozco hace muchísimos años, vivimos durante muchos años en la misma calle, no solo en la misma cuadra, en la misma calle, y yo me tocó, eso de una familia numerosa. ¿Cuántos son? 2 hermanos. 12 hermanos. Está arriba de la media estadística, por supuesto, pero muy arriba. Y pues yo lo conozco hace tantos años como que a mí me tocó conocer a Raúl cuando aprendió a andar en bicicleta y usaba pantalón corto. Muchas gracias, Raúl, bienvenido, y muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Alberto, por esta presentación que es demasiado elogiosa, y creo que, bueno, los currículums son una cosa, la gente real es otra. Creo que soy un poco más sencillo de la imagen que se da en este tipo de cosas. Es para mí un gran placer y un gran honor estar con ustedes en esta 8ª reunión nacional en el marco de las celebraciones del Día Mundial de la Estadística. Si acepté, y de muy buena gana, la amable invitación de Eduardo Sojo y de Alberto Ortega, fue no solo por obvias razones personales, venir a mi país, visitar esta hermosa ciudad de Aguascalientes, ver amigos del INEGI que no saludaba desde hace años, visitar una vez más esta institución que tanto admiro. No, si acepté la invitación fue también, y sobre todo por una razón institucional, que reside en la voluntad de la organización para la que tengo el honor de servir, la OCDE, de desempeñar un papel muy activo en este Día Mundial de la Estadística. Así como yo vine a México, otros colegas se encuentran hoy en otros países para participar en foros, conferencias y reuniones similares a esta. Y hace un par de horas, en nuestra sede en París, habrá concluido un gran evento que tenía por objetivo mostrar la importancia de la estadística para los trabajos de la organización. Hoy, por primera ocasión, todas las organizaciones nacionales e internacionales que forman la Comunidad Mundial de la Estadística, como lo recordaba Eduardo, se han sincronizado y sintonizado para valorizar la misión de la estadística y dar un gran relieve mediático a sus avances y servicios por medio de numerosos eventos, publicaciones, reportajes, películas y animaciones en Internet. Se trata, pues, de una operación planetaria que mira a concientizar a nuestros conciudadanos y nuestras autoridades en cuanto a la importancia de disponer de instituciones capaces de atender con profesionalismo las necesidades de información del Estado, de los agentes económicos y sociales y de la población en general. El tema de este Día Mundial, los múltiples logros de la estadística, abre varias vertientes de reflexión. Mi contribución a este encuentro se concentrará en algunos logros que, como veremos, no son obras concluidas, sino etapas importantes de una labor en constante evolución. Más allá de los logros mismos, me parece importante reflexionar sobre cómo los conocimientos y las capacidades que hemos adquirido en el curso de la construcción de los sistemas estadísticos nos pueden permitir hoy identificar y afrontar nuevos retos. En otras palabras, voy a tratar de articular una visión retrospectiva de los logros
con una visión prospectiva de 4 grandes desafíos que los organismos de estadística tendrán que afrontar en los próximos años. En primer lugar, un desafío permanente a la autonomía, a la imparcialidad y a la integridad profesional de la estadística pública. En segundo lugar, un reto a la capacidad de innovación de los organismos de estadística para poder atender nuevas necesidades de información. En tercer lugar, y esta es una gran preocupación que la OCDE desea compartir con ustedes en este Día Mundial de la Estadística, un desafío a nuestras capacidades de medición del bienestar y del progreso de las sociedades, entendido como un mejoramiento efectivo de la calidad de vida. Finalmente, en cuarto lugar, un reto a nuestra capacidad de producir información pertinente y útil para el diseño y la evaluación de políticas públicas susceptibles de mejorar la calidad de la vida de nuestros conciudadanos. Empecemos por el primer reto. Los festejos de este primer Día Mundial de la Estadística tienen lugar a 20 años de distancia del lanzamiento de una iniciativa histórica del Instituto Nacional de Estadística de Polonia. Transportémonos por unos instantes a 1990. El muro de Berlín acaba de caer y con él es todo un sistema económico, político y de gobernabilidad que se derrumba. Los países de Europa del Este se liberan de un sistema totalitario y del yugo soviético. Los mandos intermedios y los expertos del Instituto Polaco, que serán seguidos muy pronto por sus colegas de otros países vecinos, levantan un balance sombrío de lo que fue la estadística pública bajo el régimen comunista. Un pretendido instrumento de planificación contaminado por manipulaciones de toda clase, ocultaciones a gran escala, maquillajes sistemáticos de los datos y acomodamientos inmensos a los caprichos de las autoridades políticas. En el curso de una reunión especial que tuvo lugar en Ginebra en enero de 1990, en el marco de la Conferencia de Estadísticas Europeas, los representantes de Polonia denuncian estos métodos y proponen a la comunidad internacional de dar solemnemente un carpetazo a ese periodo de la historia de la estadística en Europa. Concretamente proponen adoptar un instrumento internacional que defina claramente un marco de valores y principios de referencia para el desarrollo de los sistemas estadísticos nacionales e internacionales. Tras una serie de debates muy animados, la iniciativa polaca habría de culminar a la adopción de la famosa resolución sobre los principios fundamentales de la estadística oficial, primero en Europa y luego a nivel mundial en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. Por primera vez, esta resolución establece que la confianza del público en la información estadística depende en gran medida del respeto por los valores y principios fundamentales que son la base de toda sociedad democrática que procura conocerse a sí misma y respetar los derechos de sus miembros. La resolución subraya que la estadística pública constituye un elemento indispensable del sistema de información de una sociedad democrática y formula 3 principios fundamentales para su desarrollo. Primero, el principio de imparcialidad, el cual implica que los organismos de estadística no trabajan únicamente para el gobierno, para un sector en particular o para un pequeño grupo de clientes selectos, sino que están al servicio de toda la sociedad. Deben pues actuar en toda imparcialidad en el establecimiento y la publicación de informaciones y ello, cito, en vistas a hacer efectivo el derecho de acceso de los ciudadanos a la información. Es la primera vez que en un instrumento internacional, y a propósito de estadísticas, este derecho es afirmado. En segundo lugar, la resolución enuncia un principio de integridad profesional y científica que debe regir y orientar las decisiones de los organismos de estadística en cuanto a los métodos y procedimientos de recogimiento, de tratamiento, de almacenamiento, de análisis y de presentación de los datos estadísticos. En otras palabras, el diseño y la ejecución de todas las actividades del ciclo de producción y difusión de la estadística pública deben obedecer a consideraciones estrictamente profesionales, a principios científicos y a criterios de ética profesional. La resolución subraya que la integridad es una condición esencial para poder ganar y mantener
la confianza de los ciudadanos en la información producida por la estadística pública. En tercer lugar, la resolución establece que para facilitar una interpretación correcta de los datos, los organismos de estadística han de presentar información conforme a normas científicas sobre las fuentes, los métodos y los procedimientos que utilizan. Y es muy interesante notar que en el texto de la resolución, la aplicación de este principio de transparencia metodológica tiene como contrapartida un derecho de los organismos de estadísticas, el derecho de formular observaciones sobre las interpretaciones erróneas y la utilización indebida de las estadísticas. En el curso de la última década hemos registrado una actividad increíble por parte de ciertos institutos en la rectificación de interpretaciones indebidas de estadística, no solamente por investigadores, por líderes sociales, sino incluso por el gobierno mismo. Este es un índice muy claro de la independencia que vamos ganando. Los principios de imparcialidad, integridad y transparencia están íntimamente relacionados. Su realización conjunta caracteriza el profesionalismo y la honestidad que el público está en derecho de exigir de los organismos de estadística. La experiencia muestra que en los procesos de cambio y transición, esta exigencia de profesionalismo y honestidad en la estadística pública crece a medida que crece y se consolida la democracia, con sus valores, sus procesos, sus instituciones, su cultura pluralista. Y esto, en cierto modo, es normal, porque a final de cuentas, en un mundo mínimamente racional, todos los actores del Estado y de la sociedad, el gobierno, los sindicatos, los medios de comunicación y la sociedad civil en su conjunto, todos tienen interés en disponer de una estadística pública seria, rigurosa, fidedigna, que pueda ser compartida, reconocida y utilizada por todos. Estamos, pues, hablando de la estadística pública como un bien común. No son términos ligeros, son términos que tienen muchas consecuencias. Para que la estadística pueda ser considerada como un bien común, es necesario que sus bases legales y su estatuto institucional garanticen una verdadera autonomía de decisión y de funcionamiento con relación al conjunto de los actores de la vida política, económica y social. Los agentes de la estadística pública ejercen una doble función, una función científica y técnica que consiste en el desarrollo y aplicación de métodos e instrumentos de medición, pero también una función de gestión del sistema de producción y difusión de la información estadística. Estas dos funciones deben ser asumidas con la independencia necesaria. Seamos muy claros. Garantizar una libertad de tipo académico a un Instituto Nacional de Estadística, suspendiendo sobre su cabeza la amenaza de un recorte presupuestal cuando se le dé la gana a un gobierno, no sirve de nada. Dar una autonomía al trabajo técnico y científico y limitar o condicionar los trabajos de difusión no tiene sentido. Las dos funciones tienen que ser ejercidas con una cierta autonomía. Es por ello por lo que en 2005, 11 años después de la adopción de la resolución sobre los principios fundamentales, la Unión Europea promulgó un Código Europeo de Buenas Prácticas para las organizaciones estadísticas nacionales y comunitarias, que es una recomendación sobre la independencia, la integridad y la responsabilidad de los productores de estadísticas públicas. Es la primera vez que la noción de independencia de la estadística pública figura en forma explícita en un texto que es fuente de derecho. Y es importante notar que a raíz de ese código, algunos países europeos han integrado o están por integrar esta noción de independencia en sus legislaciones nacionales, como por ejemplo en Francia con un artículo de ley que instituye la autoridad de la estadística pública. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque el lugar donde me encuentro, la institución que nos acoge, ha dado una señal clara a nivel latinoamericano en esta dirección, con la adopción del Estatuto de Autonomía y con todo el montaje institucional que se ha hecho. Y me parece útil
recordar el origen de la problemática, en qué consiste la problemática y cómo se va resolviendo. He aquí una serie de principios y valores que primero configuran un estándar internacional y luego se plasman en normas de derecho. Estamos aquí ante uno de los más importantes logros de la estadística pública en el curso de las últimas décadas. Pero como decíamos al inicio, ese logro no será nunca una tarea concluida. En numerosos países todavía hay mucho por hacer para consolidar y garantizar la imparcialidad, la integridad profesional y la autonomía de la estadística pública. E incluso en los países donde esto ha sido adquirido en términos de normas de ley, queda aún por desarrollar y preservar una cultura profesional e institucional apropiada en seno de los organismos de estadística, una cultura hecha de valores compartidos, de lúcida conciencia profesional y de prácticas bien establecidas. Porque en esto hay que ser muy vigilantes. La ley es una base fundamental para garantizar la autonomía y la integridad de la estadística pública, pero no es por sí misma generadora de autonomía o de integridad. La ley establece principios, incumbe a todos los colaboradores de los organismos de estadísticas de dar contenido real a estos principios. Y cuando digo todos los colaboradores, quiero subrayar que no es una tarea exclusiva de los altos responsables de los organismos de estadística. La trayectoria que ha llevado a establecer firmemente la autonomía del INEGI es un buen ejemplo de esto. Los presidentes sucesivos del INEGI, Humberto Molina Medina, Carlos Jarque, Antonio Puig Escudero, Gilberto Castillo y hoy Eduardo Sojo Garzadute, han contribuido con su visión, su liderazgo y sus capacidades personales respectivas a trazar la ruta hacia una autonomía de la institución. Pero si esto se ha realizado, ha sido gracias a los esfuerzos y a la calidad de trabajo del conjunto de profesionistas y colaboradores de esta institución, de esta comunidad en la que se encarna el lema "todo depende de ti, todos somos INEGI". Es importante subrayar en este Día Mundial de la Estadística que incumbe a esta comunidad de profesionistas multidisciplinaria y transgeneracional de responder cotidianamente al reto de la autonomía y la integridad de la estadística pública. Segundo desafío, responder a nuevas necesidades de información. Comencemos por recordar que los sistemas estadísticos son instrumentos de información en constante evolución. Ningún sistema estadístico tiene un mandato o un programa de trabajo establecido para la eternidad. Las tareas y los campos de observación de la estadística pública evolucionan en función de nuevas necesidades de información del Estado y de los actores políticos, económicos y sociales. Tomemos, por ejemplo, el caso de las estadísticas de la OCDE. Aunque la organización no es propiamente un organismo de estadística, el desarrollo y el análisis de políticas públicas y todas nuestras actividades de consejo reposan sobre bases estadísticas. A sus inicios, la estadística del OCDE se limitaba a reunir y comparar datos e indicadores nacionales necesarios para el desarrollo de la cooperación económica, que era la misión constitutiva de la organización. Sin embargo, en el curso de los años, el campo de acción de la organización se fue extendiendo más allá del sector económico. Las necesidades de información para analizar políticas emergentes y para abordar nuevos problemas hicieron que nos llevaron a recoger datos y producir indicadores en campos que eran hasta entonces ignorados por la estadística pública. Fue en los años 60 el caso de las estadísticas de la investigación y el desarrollo, así como de los indicadores de la ciencia y la tecnología. Fue más tarde el caso de toda una serie de indicadores sociales y medioambientales que con el tiempo han adquirido una importancia enorme. Podría citar también el caso de las estadísticas de los conocimientos de los estudiantes del ciclo secundario que se producen por medio de la encuesta PISA. Y estos son solo unos cuantos ejemplos, entre muchísimos, de una evolución que habrá sido ineluctable a pesar de las renuencias de muchos expertos nacionales e internacionales y de las inercias institucionales que se manifiestan en reacción a cada iniciativa innovadora de la organización. Esta evolución permanente de las necesidades de información y de la producción de estadísticas tiene lugar no solamente a nivel internacional, sino también y sobre todo a nivel nacional, en cada uno de los países miembros del OCDE. En el caso de México, dejaré a mis amigos del INEGI
comentar más tarde sobre las innovaciones que han tenido que hacer en el curso de los últimos años para responder a las expectativas de la sociedad y del Estado. Quisiera únicamente indicar 3 áreas bastante problemáticas, bajo más de un aspecto, en las que, vistos desde París, la Estadística Nacional Mexicana ha tenido o tiene que desarrollar capacidades de respuesta a necesidades de información. 3 ejemplos brevísimamente. La lucha contra la pobreza, la creación de los objetivos de milenio y todo lo que generó. El desarrollo de mediciones que se han vuelto polémicas, a la vez a nivel de los métodos, a nivel de la interpretación y a nivel de la utilización. Bueno, ante un reto de este tamaño, un científico podría decir, no, me están politizando, señores, yo en esto no me meto. Un profesionista consciente y comprometido con los problemas de su país no puede rechazar el reto de meterse a hacer mediciones de pobreza, aunque estas mediciones creen polémica y fricciones con los agentes del gobierno como con los partidos políticos. Los programas latinoamericanos de lucha contra la pobreza, en el caso de México el programa Oportunidades, requieren un monitoreo y un seguimiento muy importante. En esto, las mediciones de un instituto de estadística puede aportar rigor y utilidad. Segundo ejemplo, las estadísticas de la educación. El día de ayer tuvo lugar una reunión muy importante del secretario general del OCDE con otros colegas y el secretario de Educación y los secretarios de Educación de todos los estados para plantear una serie de recomendaciones del OCDE. Entre otras recomendaciones, se habla de un grupo de implementación y de seguimiento y salió a colación naturalmente la cuestión de la encuesta PISA y de las implicaciones, de la significación, la diferencia entre la escuela pública y la escuela privada, si esta es significativa o si las diferencias se deben a los orígenes socioeconómicos de los alumnos. Bueno, este es un sector que para un país como México necesita un desarrollo serio de nuevas informaciones sobre los resultados del sistema educativo. Ya no basta tener únicamente datos sobre el número de estudiantes, el número de profesores. Hay necesidad de una gran creatividad y hay una demanda política fuerte. Tercer ejemplo que me parece importante, que no es actual, pero que es emergente. Necesitamos una estadística de los ninis. Tenemos un grupo demográfico que ni trabaja, ni estudia, que está estimado a ser cerca de la mitad de los jóvenes entre 15 y 19 años de edad. Este es un grupo de alto riesgo social, económico y de seguridad. Es un grupo que está dando los recursos humanos a la criminalidad organizada, es un grupo que será un grupo que está muy expuesto a riesgos de alcoholismo, de drogadicción, etc. ¿Quién lo está siguiendo? ¿Cómo se está siguiendo? A lo mejor el INEGI lo está haciendo, no lo sé. Pero si hay un reto, un desafío hoy, desde el punto de vista de la necesidad de información, para todos, para quienes ocupan de cuestiones de seguridad, para quienes ocupan de cuestiones de educación, para quienes ocupan de cuestiones de política de apoyo familiar, es el seguimiento de los ninis. Y con esto paso al tercer desafío, medir el bienestar para evaluar mejor el progreso. La evolución de la estadística y de los análisis de las políticas del OCDE, de la que les hablaba hace un par de minutos, nos ha llevado a ampliar y a diversificar nuestras perspectivas de observación de la realidad. Nuevas perspectivas de observación han producido nuevos conocimientos y también nuevos cuestionamientos. Nuestro campo de visión se ha enriquecido, pero se ha vuelto también mucho más complejo de lo que era en el pasado. Esta evolución ha tenido como corolario
la puesta en tela de juicio de la preeminencia del punto de vista económico en la observación y la evaluación de los países miembros de la OCDE. Desde hace ya varios años, diferentes informes de la organización han venido indicando los límites de los indicadores macroeconómicos como instrumentos de medición de la prosperidad comprendida en términos de acrecentamiento del bienestar social. Asimismo, hemos venido desarrollando estadísticas no monetarias hemos venido desarrollando estadísticas no monetarias en toda una serie de áreas que son determinantes para la calidad de la vida y para el desarrollo sostenible. Todos estos trabajos llevaron a la OCDE a abrir una amplia reflexión sobre las múltiples dimensiones y los factores del progreso de las sociedades, así como sobre los métodos y los instrumentos que nos podrían permitir de medirlos y analizarlos. Organizamos ya tres foros mundiales para discutir sobre este tema con responsables políticos, científicos, agentes económicos, líderes sociales, analistas, periodistas y, por supuesto, con responsables y expertos de los Institutos Nacionales de Estadística. El primer Foro Mundial del OCDE tuvo lugar en Palermo en 2004, el segundo en Estambul en 2007 y el tercero en Busan, en Corea del Sur, en 2009. El próximo tendrá lugar en Delhi en noviembre de 2012. El crecimiento exponencial del número de participantes de estos foros, al último asistieron cerca de 2,000 personas en proveniencia de más de 100 países y tuvimos algo así como 70,000 personas siguiendo por momentos el foro por internet. Todo esto muestra bien el interés que presenta en la medición del progreso alrededor del mundo. Aprovechando la dinámica creada por los foros mundiales, la OCDE tomó la iniciativa en 2007 de invitar otras organizaciones internacionales y supranacionales a adoptar conjuntamente una declaración de principios sobre la necesidad de mejorar las mediciones y los análisis de la situación y de la evolución de las sociedades. Las organizaciones que firmaron esta declaración, entre ellas la Unión Europea, el Banco Mundial, el PNUD, entre muchas otras, anunciaron un consenso sobre la necesidad de medir en cada país el progreso de las sociedades yendo más allá de los indicadores económicos convencionales como el PIB por habitante. También afirmaron su compromiso en medir y fomentar el progreso de las sociedades bajo todos sus aspectos. La Comisión sobre el Desarrollo Económico y el Progreso Social, sobre la medición del desarrollo económico y el progreso social, instituida en enero de 2008 por el presidente francés Nicolas Sarkozy, dio un impulso determinante a la agenda de medición del progreso porque propuso un marco conceptual robusto y un enfoque fundado sobre un amplio consenso entre los expertos de más alto nivel. Recordemos que la comisión, presidida por Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi, reunía 25 expertos internacionales, entre los que había no menos de 5 laureados del Premio Nobel. La OCDE estuvo fuertemente implicada en los trabajos de la comisión. Enrico Giovannini, entonces director de estadística, participó como miembro, y mis colegas, Marco Miradércola y Paul Schreyer, aportaron contribuciones de sustancia en calidad de informadores, rapporteurs, no sé cómo se traduce ese curioso término en español. La iniciativa de instituir esta comisión resultaba de una constatación preocupante. Hay en muchos países, y ya desde hace varios años, una brecha creciente entre por una parte la imagen que las estadísticas oficiales dan de la situación económica y social y por otra parte la percepción que tiene la gente de la evolución de sus propias condiciones de vida. El presidente francés estimaba, como lo estima hoy el conjunto de los jefes de Estado del G20, que esta brecha es perjudicial tanto para la credibilidad de la estadística pública y de las políticas gubernamentales como para el buen funcionamiento de la democracia. La Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi tenía pues por mandato de identificar los límites del PIB como indicador de desarrollo económico y de progreso social, de examinar cuál suplemento de información sería necesario para producir una imagen más pertinente, de discutir cuál sería la presentación más apropiada de la información y de verificar la factibilidad de los instrumentos de medida
propuestas por la Comisión misma. En su informe presentado en 2009, la Comisión recomienda de no utilizar el PIB como instrumento de medición del progreso. ¿Por qué? La brecha entre la visión oficial de los indicadores y de la percepción de la gente no resulta de los indicadores de una mala calidad de la estadística oficial, y esto debe quedar muy claro, sino de una utilización errónea de algunas informaciones que no han sido diseñadas para medir el bienestar o el progreso. Los indicadores que son diseñados para medir la actividad económica no deben ser necesariamente utilizados para medir el bienestar. La Comisión propone ir más allá del paradigma de la producción económica para medir las condiciones objetivas y subjetivas del bienestar social, así como los diversos factores del desarrollo sostenible. El crecimiento económico no conduce necesariamente a mejores resultados sobre el plan social o medioambiental, como lo indica con ironía el informe de la Comisión. Los embotellamientos son un factor positivo en términos de consumo de gasolina y por consecuencia en términos de crecimiento del PIB, pero no llevan necesariamente a aumentar el bienestar de la gente. Para poder observar el progreso de los países en todas sus dimensiones económica, social y medioambiental, la Comisión recomienda reforzar nuestros sistemas estadísticos en 3 grandes áreas. Primero, se trata de ampliar la medición de los recursos económicos, que debería poner mayor énfasis en los recursos de los hogares. En segundo lugar, hay que emprender mediciones del bienestar y de la calidad de la vida, así como la medición del modo como se reparten los factores de bienestar de manera más o menos equitativa. Problema de distribución y de equidad. En tercer lugar, es urgente producir informaciones que permitan evaluar la sostenibilidad del crecimiento y desarrollar indicadores de monitoreo de los impactos de la actividad económica sobre el medio ambiental. Los trabajos de la Comisión Stiglitz-Fitoussi no se limitaban a Francia ni a los países desarrollados, tenían un alcance conceptual de orden general y tuvieron pues una gran resonancia a nivel internacional, dando lugar a una serie de reacciones políticas importantes por parte de la Comisión Europea, por parte del G20 y de varios jefes de Estado. A petición de la Francia, sostenida por otros países, el Consejo de la OCDE ha decidido que la organización dará seguimiento de los trabajos iniciados por la Comisión y elaborará a la aplicación de sus recomendaciones tanto a nivel de los países miembros como a nivel de los trabajos de conjunto de la organización. Sin entrar en detalles, me limitaría aquí a esbozar en muy grandes líneas la orientación de estas recomendaciones. Disculpen ustedes, pero mi papelito me está haciendo travesuras. 5 minutos, ¿eh? Haciendo el puente entre este desafío y el último desafío, los impactos sobre las políticas públicas. Para medir el progreso de las sociedades en términos de mejoramiento del bienestar y la calidad de vida, hace falta que el sistema estadístico desarrolle métodos e instrumentos de un nuevo tipo. Es indispensable confrontar los datos objetivos sobre la situación económica, social y medioambiental con datos subjetivos en cuanto a la percepción que tienen los individuos en los diferentes estratos socioeconómicos en cuanto a su satisfacción y sus frustraciones, así como en cuanto a sus valores, sus comportamientos y sus expectativas. Hace falta, en fin,
que este trabajo aporte una información pertinente y útil para el mejoramiento de las políticas públicas susceptibles de mejorar el bienestar de los individuos y de favorecer el progreso de las sociedades. La medición del progreso de la calidad de vida no es un fin en sí mismo, ni es un ejercicio académico. Debe podernos ayudar, en primer lugar, y aquí voy a abreviar muy ampliamente, en primer lugar, a poner en relieve problemas que los políticos no tienen en su agenda. Recordemos el papel que han jugado los expertos intergubernamentales a nivel del clima, en el cambio de sensibilidad y en la política internacional en materia de cambio climático. Bueno, esto es una cosa que podemos hacer a nivel del bienestar. En segundo lugar, utilizando algunas técnicas y por medio de metodologías e instrumentos analíticos apropiados, como por ejemplo el análisis de datos longitudinales y los modelos de microsimulación, sería posible comprender mejor el conjunto de factores que determinan el estado de bienestar en un campo dado. En fin, la medición del progreso también puede permitir evaluar mejor las realizaciones comparativas de un país en diferentes áreas y nos permite establecer estrategias correctivas cuando estas realizaciones disminuyen con respecto a los logros de los países vecinos. La OCDE aboga muy fuertemente por un modelo de círculo virtuoso en el cual las mejores mediciones llevan a mejores políticas y a mejores resultados. Este es el lema de los 50 años de la organización, mejores políticas para una vida mejor. Pero para hacer mejores políticas tenemos que mejorar las mediciones. Hemos lanzado un proyecto horizontal en el que están implicadas varias direcciones y muchos comités del OCDE. Hemos hecho un inventario de todos los trabajos y preocupaciones dentro de la organización en la materia y vamos a sacar los primeros resultados con un informe sobre el estado de la calidad de vida en la OCDE, un primer informe que será tentativo en septiembre de 2011. Más allá de esta publicación, se trata de movilizar el peritaje y el conjunto de las capacidades del OCDE para mejorar las metodologías, producir indicadores sólidos y fiables y analizar la información que está disponible bajo el ángulo del progreso, del bienestar y del progreso de las sociedades. La OCDE tiene varias ventajas para poder hacer este trabajo: una tradición, capacidades analíticas y cuenta con estados miembros que tienen expertos y experiencia que puedan apoyar este trabajo. Sin embargo, como decía en la apertura de mi exposición, el desarrollo de la estadística en el seno de la OCDE ha sido jalonado por iniciativas innovadoras, pero ninguna se realizó por el solo compromiso del secretariado de la organización. En cada ocasión hemos debido contar con expertos de los Institutos Nacionales de Estadísticas, de centros de competencia, otros centros de competencia en los países y también de contribuciones voluntarias. Lo mismo ocurrirá en el proyecto de medición del progreso de las sociedades. Nosotros esperamos poder crear con los Institutos Nacionales de Estadística una dinámica que nos permita de llevar este proyecto horizontal, de llevarlo a cabo y de poder no solamente sacar resultados vistos desde París, sino poder hacer estudios nacionales a partir de problemáticas específicas de los países. Esperamos, hemos sido invitados este año a una cantidad de eventos sobre la medición del bienestar en los países del OCDE, y esto nos hace pensar que hay un real interés y un compromiso creciente de los países. Cuando asistimos, y no podemos siempre asistir porque las invitaciones son muchas, pero cuando asistimos y que nos damos cuenta de que estos procesos de discusión se concretizan en planes de trabajo concreto, entonces nosotros, como Secretariado del OCDE, declaramos nuestra disponibilidad a hacer una colaboración con el país en cuestión para establecer juntos un informe sobre el bienestar y el progreso del país. Y en sentido inverso,
Esperamos poder gozar con el apoyo de los países que tienen el interés, el peritaje y los medios para comprometerse en trabajos internacionales de medida del progreso. Una cosa que nosotros apreciamos mucho, y que lo lanzo así en la mesa en esta ocasión, es cuando los países nos dicen, bueno, yo tengo aquí un muy buen experto, se los prestamos un año, se los prestamos 6 meses. Esto crea una relación muy interesante y muy fructuosa para las realizaciones de trabajos futuros del país que nos está prestando el experto. No sabría yo concluir esta intervención modesta, espero útil, sin expresar mi gratitud, la gratitud del OCDE, por el apoyo que México ha venido aportando en ocasiones diversas a la agenda y al proyecto del que acabo de hablarles. Su representante permanente ante el OCDE, Agustín García López, ha sido un abogado elocuente y eficaz del proyecto horizontal y de la medición del bienestar y del progreso en seno al Consejo del OCDE. Eduardo y Alberto han venido apoyando en el seno al Comité de Estadísticas los esfuerzos que estamos haciendo para que esto sea posible. Y además estamos en este momento colaborando, como lo decía Alberto, para hacer una conferencia internacional muy importante que va a implicar expertos, que va a implicar organizaciones que ya están trabajando sobre esto. Yo quisiera, antes de terminar, recomendarles que abran la página del Banco Interamericano del Desarrollo y que vayan a consultar el estudio sobre la felicidad en América Latina que ha desarrollado el equipo de investigación bajo la dirección de Eduardo Lora, el jefe economista del banco, y que asimismo vayan a abrir en el sitio de la CEPAL y descarguen un estudio recientemente publicado por la CEPAL que es importantísimo, que se llama América Latina frente al espejo, bienestar y equidad en América Latina, donde por primera vez en la historia de la estadística pública se comparan datos objetivos y datos subjetivos sobre el bienestar y se sacan una serie de conclusiones. Hay ya una literatura, hay un contexto, hay una voluntad, hay instituciones de la fuerza y de la capacidad de entusiasmo y de convicción del INEGI. Con estos ingredientes estamos seguros de poder tener muy grandes logros que podamos festejar en la próxima Jornada Mundial de la Estadística dentro de 20 años. Muchas gracias. Bien, por el tiempo, sí tendríamos la oportunidad de abrir a preguntas y respuestas, algunas 3, para seguir con los tiempos que tenemos después, la comida, que también tenemos un conferencista, pero abriría yo 3 preguntas si las hubiera para Raúl, no sin antes decirle a Raúl que así como en la OCDE aprecian que facilitáramos un experto, en el INEGI apreciaríamos lo mismo. No, adelante las preguntas. No se vale. ¿Hay alguna pregunta que quisieran hacerle a Raúl? Si no, yo iniciaría con una. Ayer en una reunión y espero no ponerte en problemas, pero ayer en una reunión en Washington se hablaba precisamente de los principios de transparencia y de los principios de acceso a la información. Y fue muy interesante la discusión porque en mi participación yo hablaba de que para nosotros no es una opción, sino una obligación poner todo a disposición de la sociedad y que, por ejemplo, en todas las encuestas en hogares nosotros publicamos los microdatos. Otro colega de otro país decía que era eso muy riesgoso y que los especialistas deberían definir cuándo publicar o no publicar. El académico, el profesor Deaton,
decía que le gustaba mucho el marco jurídico del INEGI en este aspecto, porque le había tocado estar con ministros en la India que decían que a los cuales les planteaba la elaboración del estudio y que le decían por supuesto que sí, y que luego cuando bajaba a los técnicos le negaban el acceso a la información, y que en buena parte era porque los técnicos no podían sujetarse, no podían abrir toda la información para que luego criticaran a su ministro, ¿no? Entonces que no podías dejarle esa decisión a los técnicos porque entraban en un conflicto de interés. Y ese fue un tema que se trató. Pero había otro que me parece que es muy importante, que es la iniciativa del Banco Mundial, que le llaman Open Data, Open Access, Open Knowledge, fundamentalmente en el espíritu de lo que señalabas, ¿no? De que la información debe ser para todos. Y se aplaudió mucho esta iniciativa. Antes el banco tenía muchas dificultades, cobraba el acceso a la información. La información del Banco Mundial está acceso para todo el mundo. Decía la representante del Fondo Monetario Internacional, ojalá el fondo tomara una iniciativa como esa, que la información del fondo estuviera accesible para todo el mundo. Y preguntarte cuál sería la posición de la OCDE. Bueno, yo imagino que Martín Durán intervino en la discusión y la posición ya la conoces. No, el contexto, o sea, esta es una discusión. En primer lugar, quiero precisar, cuando hablo de transparencia, el principio de transparencia es un principio de transparencia en cuanto a las fuentes, los procedimientos y los métodos. El acceso a los microdatos es otro problema. Y esto tiene 2, 3 tradiciones. Yo en mi vida pasada tuve durante 5 años que acompañar a un grupo de abogados locos y de estadísticos locos en un grupo de trabajo del Consejo de Europa, y después me nombraron experto del Comité de Protección de Datos del Consejo de Europa para hacer un informe sobre la posición posible de conciliación entre los diferentes países. La estadística, el principio de la estadística misma es que la estadística hace abstracción de los individuos. Una información estadística, por definición, es una información sobre un fenómeno de masa. Cuando se empieza a utilizar datos que han sido recogidos para hacer información estadística y hacer otra cosa con esa información, ficheros de empresas que se venden o de cosas, pues ya hay un problema, porque es un problema de honestidad hacia la persona que nos dio la información. Dar microdatos a la investigación es una práctica que siempre existió, pero que se ha vuelto muy problemática a causa de la legislación cada vez más pesada que existe alrededor del mundo. Discutíamos de esto con los amigos africanos del Banco Africano de Desarrollo, y lo que yo les recomendaba es, bueno, mientras ustedes no tengan una legislación tan pesada, encuentran un medio de transmitir información, pero respetando el principio de integridad. Aquí el problema realmente es un problema de reconocimiento de individuos, ¿no? Y esto es una cosa que sí con la que tenemos que tener mucho cuidado. Nuestra posición en la OCDE no puede ser contraria a la tendencia de la legislación de nuestros Estados miembros. Sabemos que es problemática y es un tema sobre el cual todavía no hay una solución definitiva. Yo creo que una cosa es dar el acceso a un investigador que, como por ejemplo en algunos países, concluye un contrato de respeto de la confidencialidad. Y otra cosa es hacer accesible en Internet los microdatos de encuestas y cuáles serían las encuestas sobre las que las daríamos, porque hay algunas que pueden ser más sensibles que otras, ¿no? En esto hay también otro problema, que es que se han desarrollado tantas técnicas para poder identificar datos que han sido anonimizados. O sea, hay ya métodos para poder restaurar. Por lo que yo te decía en la primera parte de mi charla, yo creo que en esto tenemos que pensar muy seriamente y en términos estratégicos qué es lo que al sistema estadístico le conviene más. Lanzarse en una aventura simpática desde el
punto de vista del marketing, desde el punto de vista de los contactos y de la colaboración, que consistiría en abrir todas las puertas, pero que pondría en entredicho la confianza de la gente que nos da la información, o encontrar una vía mediana que nos permite definir hasta qué nivel de desagregación podemos dar la información. Pero como decía yo, es difícil la discusión porque sabemos que la desagregación hoy con las técnicas que existen, sobre todo tratándose de datos de empresas, pone un problema serio. Entonces, nuestra posición es una posición de apertura prudente. Es decir, intentemos estrechar cada vez más todos los lazos posibles, sobre todo con quienes complementan con su trabajo nuestros propios esfuerzos, los centros de investigación, otros institutos de estadística, porque está también el problema del intercambio. Nosotros no podemos recibir datos de los países por esa razón. Tenemos un límite al acceso a la información, nosotros como OCDE. Hay países que no nos pueden dar todos los datos que nosotros deseamos. Lo que he venido hablando, el análisis del bienestar, requeriría, para hacer análisis serios en París, la transmisión de datos de encuestas que muchos países no nos pueden dar. Entonces, la respuesta, sin ser una respuesta en la que trato de evadir el problema, es: en esto hay que ser positivos, abiertos, pero con prudencia, y tratando de encontrar vías medianas que van a ser cada vez más difíciles a nivel internacional, porque las legislaciones y las tradiciones de legislación son diferentes en Europa, en América del Norte, e incluso en seno de la Unión Europea la comprensión de la legislación europea es diferente, por ejemplo, en los Países Bajos, en Italia y en España. Sí, bueno, es en realidad nuestra legislación nos obliga a dar los microdatos siempre y cuando cuidemos el principio de confidencialidad. Por ello no lo hacemos en la parte de establecimientos, ¿no? Lo hacemos en la parte de hogares, donde no puedes identificar al individuo. Y en otros países aún los microdatos de encuestas en hogares están limitadas. Ahora, sobre el tema del acceso público a la información de la OCDE como el Banco Mundial. Pues mira, nosotros estamos viviendo una fase en la que responderte en modo muy claro me es difícil. Te voy a decir por qué. Porque ayer estábamos celebrando en el Castillo de Chapultepec con Ángel Gurría y con el presidente Calderón y su gabinete, estábamos celebrando los 50 años de la organización. Y una de las cosas que salía, los temas de conversación después de la ceremonia, con diferentes secretarios de Estado y con los representantes de diferentes direcciones de la OCDE, es que para poder jugar el papel que la OCDE quiere jugar, tenemos que ser cada vez más abiertos, pero tenemos una tensión muy fuerte, no solamente entre los especialistas de estadística y los especialistas de comunicación, sino en general entre quienes manejan datos de políticas a nivel sensible, y esto lo tenemos en varios sectores de la organización: cuestiones de gobernabilidad, gestión territorial, fiscalidad. Estoy hablando de cosas que son pesadas políticamente. Los comunicadores desearían abrir una especie de portal de acceso universal para acelerar el impacto. No solamente eso, sino se les estaba ocurriendo construir. Nos pedían que les diéramos indicadores para que ellos construyeran un índice del progreso de la OCDE. Naturalmente tenemos un debate interno muy fuerte y hemos frenado mucho esto. El último número del Observador de la OCDE publica, por ejemplo, una gráfica sobre los suicidios, la estadística de suicidios, que motivó una discusión de fondo muy grande, porque nosotros dijimos: bueno, señores, digan por lo menos que esta información hay que tomarla con mucha precaución por las razones siguientes. Pues hay un debate muy fuerte entre la apertura, el impacto, una especie de inclusividad y de participación abierta de todo el mundo en todo lo que estamos haciendo, que hay que poner un poquito en una perspectiva estratégica, también con un poquito de equilibrio, ¿no? Yo creo que no vivimos ni en la OCDE, ni en el INEGI, ni en ninguna institución en una situación de democracia directa en la cual todos los actores tengan que tener acceso a toda la información. Creo que precisamente uno de los papeles que tenemos como responsables de los sistemas estadísticos es de poder definir
cuál es la parte, la utilidad que le vamos a dar a la cosa. Entonces, sí te diré que por el momento nuestra posición está siendo debatida internamente. No queremos hacer demagogia y sin criticar a la banca mundial, yo quiero ver qué es lo que va a suceder detrás del discurso, porque una cosa es sacar un discurso de intención y un inicio de práctica, y otra cosa es verificar si en un giro de 1 año, 2 años, podemos efectivamente tener el acceso y si se puede mantener. Probablemente la mejor táctica será de esperar, ver qué es lo que sucede con estas iniciativas antes de montarse un caballo similar. Gracias, Raúl. Te agradezco además tus comentarios sobre un tema que se debate mucho ahorita a nivel internacional. Finalmente, me queda agradecerle mucho a Raúl su participación. Raúl ha sido un instrumento fundamental para que podamos realizar este trabajo con la OCDE y que el INEGI como institución y el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica pueda contribuir en estos nuevos desarrollos para ampliar los indicadores que nos permitan realmente evaluar o medir el bienestar para evaluar mejor el progreso, para que no solo nos quedemos con las mediciones tradicionales, sino esas mediciones tradicionales que son útiles y así se ha reconocido, sean complementadas con otro tipo de investigaciones. Como lo sabe Raúl, nosotros también en el instituto tenemos un pequeño grupo de investigación y uno de los temas de investigación es precisamente el cómo puede el instituto participar en estos debates y cómo puede no solo participar, sino cuál sería la responsabilidad institucional para la generación de información adicional. Te agradezco mucho, Raúl, tu presencia y el apoyo que hemos recibido de tu parte en la OCDE y aprovecho para darte un diploma de tu participación. Ay, muchas gracias. Gracias por la invitación. José Manuel. Gracias. Con eso concluimos la sesión de esta mañana. Los invitamos, por favor, a todos a pasar al jardín. Vamos a tener ahora la comida por allá y les pedimos su puntualidad para la tarde. Reanudamos a las 4:50 aquí mismo, por favor. Muchas gracias.